Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Es importante contextualizar para los que están viendo en su casa que en la época de las elecciones de Hugo Chávez como presidente, usted era miembro del Consejo Nacional Electoral como rector. Inmediatamente después de la elección, usted pasa a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué ha cambiado el sistema electoral en estos 20 años, además del sistema de automatización que existe? Bueno, ya existía un sistema de automatización, no exactamente igual al que tenemos ahora. Se había hecho una licitación internacional, había ganado una empresa española que se llamaba Indra, quizás algunos lo recuerden. Se votaba de forma manual en un tarjetón, pero que era leído por la máquina, es decir, el escrutinio y la totalización eran ya automatizadas. Luego, es muy importante señalar que el Consejo Nacional Electoral que yo presidí fue un Consejo Nacional Electoral integrado por 7 rectores absolutamente independientes, entendiendo por independencia no tener militancia política o no haber tenido militancia política por lo menos en los últimos 7 años de la vida de cada uno de los rectores. Ese principio de independencia del Consejo Nacional Electoral se ratificó en la Constitución de 1999, que aún está vigente, y que se llevó a aprobación por refrendaria el 15 de diciembre del año 99. Fue, por cierto, la última elección que yo presidí. Inmediatamente después de eso pasó un hecho muy importante en la vida electoral venezolana, que es que se violó casi inmediatamente después de aprobada la Constitución, se violó ese precepto constitucional y desde entonces el Consejo Nacional Electoral ha estado integrado mayoritariamente por militantes del partido de gobierno, hasta el día de hoy. Esa es una ilegalidad y afecta la legitimidad de todos los procesos electorales que han ocurrido en Venezuela desde entonces hasta el último del 20 de mayo del 2018. Ese es un tema que hay que corregir, bien sea porque se produzca una modificación de la Constitución, porque se produzca un acuerdo político o porque se respete la Constitución, pero no se puede seguir manteniendo un Consejo Nacional Electoral absolutamente parcializado como el que tenemos hoy en día. Cuando se piensa en la pertinencia de una negociación entre gobierno y oposición, el tema electoral sin duda alguna es un epicentro del debate y se habla muchísimo de la necesidad de someter a un nuevo proceso electoral. Cuando los voceros de la oposición hablan acerca de un cambio en Venezuela, ellos aseguran que debería haber unas nuevas elecciones. ¿Qué opinión le merece este argumento? Bueno, yo he venido sosteniendo desde hace tiempo en algunos grupos donde me reúno, donde por cierto nos reunimos muchas veces gente de la oposición y gente del gobierno, que Venezuela requiere una negociación política seria para salir de su laberinto. Venezuela está en una situación de virtual caos en todos los terrenos, en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno social, en el plano internacional. Yo no voy a hacer ese rosario de quejas larguísimo ahora. Todos sabemos lo que estamos padeciendo. Para salir de esto se requiere una negociación política. ¿Entre quiénes? Entre los adversarios políticos que mantienen una situación de estancamiento en el país. ¿Qué debemos negociar nosotros? Yo he planteado, en primer lugar, y conmigo mucha otra gente que está de acuerdo, en primer lugar, en Venezuela tenemos que sentarnos a negociar un acuerdo de garantías políticas. ¿A qué hace referencia? Bueno, yo me refiero precisamente a eso, a la garantía de que todos los sectores políticos puedan transitar en la vida política del país una vía de solución antes, durante y después de un eventual proceso electoral. Se está discutiendo mucho en torno al proceso electoral, sí, pero sin garantías políticas ese proceso electoral no va a ser la solución del problema. Garantías políticas para la oposición actual, para que pueda participar en un proceso electoral libre, tú requieres que los partidos sean legalizados. Hoy en día los más importantes partidos del país están ilegalizados. Los más importantes líderes políticos del país están o presos, o exiliados o inhabilitados. Así no se puede ir a unas elecciones. Necesitas un acuerdo de garantías para que el proceso electoral sea libre y sea justo. Y necesitas un acuerdo de garantías para el día después. El reconocimiento de resultados. Sobre todo para el que pierde las elecciones. ¿Qué va a pasar con el que pierde las elecciones? Si son unas elecciones libres, yo creo, lo dicen las encuestas, que va a perder el chavismo. Bien, ¿qué va a pasar con el chavismo si pierde las elecciones? O con el que la pierda. Se va a desaparecer de la vida política, va a ser prohibido de la vida política. Eso no lo va a aceptar nadie. Es un acuerdo de garantías de
sobrevivencia política del que pierda, independientemente de cuál sea su resultado. Sobrevivencia política para que pueda seguir haciendo política, para que pueda gravitar en las instituciones del país. Y fíjese bien, no estoy hablando de un acuerdo de perdonar delitos que alguien haya cometido, no se trata de una justicia transicional, aquí no estamos saliendo de una guerra, felizmente. Estoy hablando, el que tenga problemas con la justicia, que los resuelva con la justicia. Estoy hablando de sobrevivencia política de los factores políticos del país, porque si no, no vamos a poder llegar a ninguna solución. Y luego de ese acuerdo de garantías políticas, todos de acuerdo en cómo vamos a participar, propongo que se haga un estatuto electoral especial, porque si aplicamos la legislación vigente, la ley electoral venezolana... La ley orgánica de procedimientos electorales. O sea, eso supondría que este estatuto especial derogaría a la ley orgánica de procedimientos electorales. No tiene por qué derogarla, es un ínterin, es aplicarla ad hoc para una sola circunstancia. ¿Por qué? Porque la ley electoral venezolana está concebida para los tiempos y para las condiciones de la normalidad democrática. Y obviamente no estamos en una situación de normalidad democrática. Se requiere el proceso electoral, celeridad al proceso electoral para poder salir del grave problema que tiene Venezuela. Entonces, los lapsos que establece la ley son muy largos. Nosotros tenemos que hacer una elección, el gobierno ha propuesto una elección de Asamblea Nacional, la oposición debería decir con toda razón, mire señor, el problema del país no es la Asamblea Nacional, el problema del país... ¿No estaría usted de acuerdo con esta convocatoria que está haciendo el presidente Nicolás Maduro? Si yo fuera dirigente de la oposición diría, bueno mira, perfecto, ok, me parece importante que el gobierno empiece a hablar de elecciones, porque hasta hace poco decía que aquí no habría elecciones más nunca hasta el 2025, ya empezaron a hablar de elecciones, ok, vamos a ponernos de acuerdo, pero esas elecciones tienen que ser consensuadas, no podemos repetir el esquema de un consejo electoral parcializado, de una burocracia electoral parcializada, de la utilización de los fondos públicos de manera abusiva para inducir la votación de la población, de la ilegalización de los partidos, en fin, es un conjunto de cosas que podemos consensuar en un estatuto electoral especial para esta sola vez, que puede resolver el problema en 8, 9, 10 meses. Puede estar Venezuela haciendo unas elecciones que pueda contribuir a resolver el grave problema que tiene el país. De acuerdo a los distintos voceros del gobierno, cuando se habla de la materia electoral y hacemos referencia a los señalamientos de la oposición en cuanto al Consejo Nacional Electoral, el gobierno asegura que la oposición no reconoce los resultados cuando no les favorece. Y ellos dicen, como argumento central, que la actual Asamblea Nacional Electoral fue electa a partir de ese Consejo Nacional Electoral. ¿Qué le responde usted a ellos? Bueno, yo le respondo que el Consejo Nacional Electoral se ha venido deslegitimando en el transcurso de los años. Ya hablamos al principio del carácter partidista de la mayoría de los miembros del Consejo Electoral, eso no puede seguir funcionando. Pero además, en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y la gente tiene que recordarlo, primero que fueron unas elecciones ilegítimas, porque no fue ilegales, porque el país no fue convocado a un referéndum a ver si quería una Asamblea Constituyente, sino que además se hicieron violando todos los procedimientos y normas electorales del país, una asamblea corporativista, etcétera. Pero bueno, hicieron todo eso. La oposición no participó, participó el gobierno. Yo tengo información de gente que aún trabaja en el Consejo Electoral y que es de mi afecto y de mi confianza, que en ese proceso electoral no votaron más de 2 millones de personas. Y la señora Tibisay Lucena salió con un gran desparpajo en este país a anunciar que habían votado más de 8 millones de personas, cuando todo el mundo sabe que eso no es verdad. Allí empezó a perder toda legitimidad ese Consejo Electoral. Ya era ilegal por el tema partidista de la composición de sus miembros. Pero bueno, se le reconocían sus procesos, como se reconoció la Asamblea Nacional en 2015, pero lo que ocurrió después con la Asamblea Nacional Constituyente es inaceptable. Y lo mismo ocurrió con las elecciones del señor Maduro. El señor Falcón, que participó en esas elecciones, el señor Bertucci, que participaron en esas elecciones, han protestado esos resultados electorales. No consideran que han sido respetados. Mire, hasta la empresa que esta misma gente trajo a Venezuela a dirigir la automatización, que es la empresa Smartmatic, se fue del país horrorizada, porque sus datos electorales no correspondían con lo que leyó la señora Lucena al dar el anuncio electoral del país. Eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo. El Consejo Nacional Electoral tiene, a lo mejor su composición tiene que variar desde el punto de vista político, etcétera. Hay muchas fórmulas. Por eso hablo de un estatuto electoral especial. Si no se puede con 5 independientes, bueno, pongamos 2 del gobierno, 2 de la oposición y pongamos un 5º independiente que lo presida, que sea de común acuerdo entre las partes. En fin, hay muchas
muchas fórmulas de acuerdo. Pero hay que llegar a ese acuerdo. Ahora, para llegar a ese acuerdo hay que sentarse a negociar políticamente en serio. Cuando yo hablo de negociar, no hablo de repartirme cosas, de repartirse dinero, no, hablo de negociación política, porque Venezuela tiene un problema político que le impide resolver el resto de los problemas. Y mire, el país ha pasado a estar en crisis, a entrar a una crisis general, a encontrarse hoy en día en un verdadero caos. Este problema hay que resolverlo seriamente, con madurez, ambos sectores políticos del país, porque nos los van a resolver. Si nosotros no lo resolvemos, lo resolverán otros. Mañana, por ejemplo, estaba leyendo hoy que se inicia una ronda de negociación convocada por los suecos, imagínate tú, entre Rusia, China, Noruega y estos señores para hablar del tema venezolano. Y nosotros no estamos en esa mesa de negociación porque le tenemos miedo a la negociación. ¿Qué es eso? ¿Qué político no negocia? Hay que sentarse a negociar con seriedad. La oposición tiene suficientes argumentos para negociar, el gobierno también. Bueno, sentémonos y avancemos en una negociación seria a una solución electoral precedida de un acuerdo de garantías políticas para todos los participantes. Caleca, Timoteo Zambrano plantea que esta actual Asamblea Nacional debería designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero en cuanto a la institucionalidad, ¿cómo quedaría? ¿Existirían dos Consejos Nacional Electoral? ¿Qué piensa usted acerca de esta propuesta? Yo pienso que designar un Consejo Nacional Electoral sin consenso entre las partes no tiene ningún sentido. Es repetir lo que ya venimos haciendo. Yo sí creo que debe ser la Asamblea Nacional quien designe un nuevo Consejo Nacional Electoral, tal como lo establece la Constitución, pero después de un acuerdo político. Por eso yo siempre hablo, primero vamos a llegar a un acuerdo de garantías políticas, que puede incluir la incorporación del chavismo a la Asamblea Nacional, que creo que debe incorporarse. Deben ya terminar con esa entelequia de la Asamblea Nacional Constituyente, que no sirve para nada, que no termina de hacer ninguna constitución. Deben integrarse a la Asamblea Nacional y llegar a un acuerdo allí de cómo integrar el Consejo Electoral y de cómo hacer unas elecciones. Un acuerdo precedido, repito, de garantías para todos. Para usted el escenario de negociación debería ser ese espacio de debate dentro de la Asamblea Nacional donde estén presentes gobierno y oposición. Bueno, la Asamblea Nacional es un espacio de parlamento, de diálogo, de discusión permanente. Ahora bien, en una situación tan grave como la que tiene Venezuela, posiblemente se requiera una negociación fuera de los reflectores. Cuando digo fuera de los reflectores no estoy hablando de una negociación secreta, que nadie sepa, eso sí es uno de los errores, esconderse para negociar, no. Que la gente sepa que se va a negociar, dónde se va a negociar, cuál es la agenda de la negociación, pero los negociadores tienen que estar concentrados en su negociación, tienen que estar fuera de los reflectores. Mire, siempre que hay una negociación pasan dos fenómenos. Uno, los extremistas, los que no quieren una negociación porque saben que serán los primeros negociados, se oponen a esa negociación y empiezan a hacer ruido y empiezan a denunciar y a crear problemas. Pero además los propios que negocian, los propios negociantes, antes de una negociación y durante una negociación, aumentan la apuesta para negociar en las mejores condiciones posibles. Los negociadores no pueden caer en provocaciones. Los que estén negociando tienen que concentrarse en su agenda y a lo mejor entonces sí se requiere que sea en un espacio particular. En las negociaciones del siglo XX, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo la más importante del siglo XX, que fueron las negociaciones de la paz de la guerra de Vietnam entre los Estados Unidos y los vietnamitas. Se hicieron en París. Todo el mundo sabía que estaban negociando, dónde estaban negociando, quiénes estaban negociando, pero no se negociaba ante las cámaras de televisión. Y todo el mundo presenció que en esas negociaciones, precisamente cuando más cerca se estuvo de la paz, la guerra se recrudeció. Eso pasa, eso va a pasar. Vamos a oír mucho ruido, pero hay que sentarse a negociar en serio porque Venezuela no puede seguir viviendo la situación de caos generalizado que está viviendo en este momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.